Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la atención puesta especialmente en la Cámara de Diputados, pero hoy y esta semana, como ya hemos dicho ayer también muy expectantes respecto de lo que vaya a suceder en el Senado, por cuanto, todo lo que tenía que hacer la Cámara de Diputados en materia extraordinaria ya se hizo. Esta semana prácticamente es una semana de receso en esa materia en la Cámara de Baja, pero en el Senado, está toda la atención porque están todos los proyectos que se aprobaron, 4 proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados todos estos días y también los que ya estaban en el Senado y las cuestiones que pasan eminentemente por la Cámara Alta, como la cuestión de los pliegos. Todo eso, toda la expectativa está puesta en lo que vaya a suceder el jueves, donde ya hay un estimativo de que va a haber sesión ese día. Lo habíamos adelantado la semana pasada a partir de las 11 de la mañana. Estamos esperando que salga la convocatoria formal. Martes, miércoles y jueves son 3 días claves en el Senado porque, hoy estaba prevista una reunión a las 17:30 de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Esa comisión está prevista para tratar el tema de reiterancia y reincidencia, con la presencia de funcionarios. Esa reunión fue suspendida, lo habíamos también adelantado ayer, de todas las reuniones era la más probable que podía suspenderse. También hay una reunión de los jefes de bloques con la presidenta de la Cámara. Les vamos a contar qué es lo que sucedió ahí. Para mañana está prevista en comisión ficha limpia y para el jueves veremos si se convoca. Lo más probable de todo lo que anunciamos, lo más probable es que el jueves sí haya la sesión finalmente. Veremos de qué manera, porque lo que están sopesando es de qué manera afecta todo el ruido político que le aportó a esta que es la caja de resonancia de la política, lo que sucedió con el tuit de Javier Milei del viernes pasado y todo el correlato que tuvo durante todos estos días y que, seguirá durante los próximos días y que tendrá repercusiones en el Congreso de la Nación, por supuesto. De todo eso vamos a hablar con mis compañeros y ya los presento. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Pablo, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, como decías, la actividad intensa parlamentaria esta semana va a estar en el Senado. En diputados, las repercusiones, por lo que contabas, del caso Libra, la presunta estafa, sobre todo de parte de la oposición, que está viendo cómo motorizar una investigación. Si puede haber algún consenso, por ahora no asoma esa posibilidad, porque vemos que hay reacciones de todas las variantes posibles, ¿no? Unión por la Patria y algunos diputados sueltos con el impulso al pedido de juicio político, pero eso no tendría consenso ni en el recinto. Sabemos que harían falta 2/3, ¿no?, para abrir ese proceso. Después, en todo caso, lo jugaría el Senado, pero tampoco en la comisión, ni siquiera para abrir el expediente de la comisión, que hacen falta 16 firmas, el kirchnerismo tiene 13. Y después hay otros bloques que proponen desde comisión investigadora hasta interpelación, pedidos de informes, otros como la coalición cívica que fueron por la vía penal, pero no por el Congreso, el PRO y el radicalismo sin acciones parlamentarias. Así que podemos hacer un abanico, ¿no?, de reacciones y todas distintas. Eso favorece al oficialismo, que lo que quiere es que el tema, no se trate, ¿no?, por lo menos en estas semanas. Claro, seguramente la expectativa de que se vaya diluyendo el tema. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José, Martín? Sí, efectivamente, una agenda que quedó muy tomada por la cuestión del tuit del viernes por la tarde-noche del presidente, después su retractación y todas las implicancias políticas que vienen sucediendo desde entonces, sábado, domingo, lunes, y el Congreso no es la excepción. La agenda, es verdad, está trasladada al Senado en esto que queda de extraordinarias, que son apenas algunos días más hasta el viernes, que es cuando termina la convocatoria del Poder Ejecutivo, pero obviamente muchos bloques opositores tomaron la cuestión de la criptomoneda Libra y la han puesto sobre la agenda.
Veremos qué pasa con el Senado en el sentido de hasta acá la sesión se hace, pero hay una cuestión que es muy importante, que es electoral, que es la suspensión de la PASO. Hay otra cuestión que es muy importante, me parece, en el diseño de poder de la Argentina, que es el pliego o no de Ariel Lijo y que pasa también eventualmente con el de Manuel García Mansilla. Un presidente que ayer habló por primera vez en una entrevista después de ese tuit del viernes, una entrevista que tuvo, bueno, repercusiones diversas y distintas, y un presidente que mañana se está yendo para los Estados Unidos, seguramente se encontrará o tendrá al menos un encuentro informal con Donald Trump en la CEPAC, en una cumbre conservadora. Va a tener también reunión con el FMI, no es un dato menor, digo esto en lo que tiene que ver con la economía, y va a tener también un encuentro con Elon Musk, que ahora es ministro o forma parte del equipo de trabajo de Trump, pero que sabemos que viene o tienen una relación desde antes como magnate o como impulsor de ciertas tecnologías y empresario, ¿no? Claro, y acá también se reunió ayer el presidente con un senador norteamericano, Así es, republicano. Sí, como una suerte de antesala de su viaje. Bueno, veremos entonces, se le tendrá que informar convenientemente, esperemos en esta oportunidad no haya toda esa controversia respecto de la presión. Justo el jueves hay sesión en el Senado, bueno, claramente no va a estar en todo el día, entonces si hay sesión será presidida por Bartolomé Abdala, que es el presidente provisional del Senado. Así es, sí. Bueno, era se hablaba incluso, o se especulaba, ¿no?, con esta cuestión de cuándo iba a ser la fecha de la sesión en el Senado. Porque además está esto que tiene que pasar una semana, pero además porque el presidente no iba a estar, ¿no? Iba a estar en la CEPAC. Así es, así es. Bueno, ahora vamos a empezar con el tiempo, así después nos metemos de lleno en los temas previstos para hoy, con el clima previsto para hoy, con un sol, con alguna nube por ahí, 22 grados, está fresco y hoy a la mañana está bastante frío. Es un día otoñal casi, digamos, 22 grados de temperatura máxima, 16 de mínima. La mínima casi diría que me parece que fue menor, pero bueno, dejémoslo ahí. La máxima prevista para mañana, ya vuelve el veranito con una máxima de 27 grados, sol a pleno, y una mínima de 22 grados para mañana miércoles, y el jueves 29 grados, ahí sí, el sol, el verano ya retornando con todo, 23 grados de mínima. Esa es la temperatura prevista para estas jornadas. Y bueno, lo que van a tratar justamente el jueves, el tema principal, les cuento además que habíamos hablado de una reunión que se hacía hoy, un almuerzo de la presidenta de la Cámara de Senadores con los jefes de bloque, donde van a conseguir, esperan, los votos necesarios. Eso implica que no van a estar ahí los no estuvieron en ese almuerzo los de Unión por la Patria. Y de ahí salió la decisión, por lo que nos cuentan, es que bueno, el jueves mantienen la fecha de la convocatoria, que todavía no se efectivizó, pero mañana a las 10 de la mañana va a haber por lo menos la reunión de labor parlamentaria, donde se va a echar un poco de luz a lo que vaya a tratarse finalmente en esa sesión, donde están todos los temas extraordinarios que ya tienen, sanción en las cámaras. Recordábamos que les falta un solo tema, no se trató, que tiene que ver con los quebrantos, pero de todos esos temas, uno de los que más interés despierta, bueno, entre paréntesis, ficha limpia, quedaría para más adelante porque no dan los tiempos para su tratamiento, pero uno de los temas que más interesa a propios extraños es la suspensión de las PASO, y de eso nos va a hablar Martín. Sí, así es, José. Como decías, bueno, hay en este momento reuniones, pero bueno, por ahora el cronograma para esta semana en el Senado se mantiene por parte del oficialismo. Recordemos que más allá de otras cuestiones, otros proyectos como ficha limpia, como podría ser los pliegos para la Corte Suprema, en el caso de las PASO hay una urgencia por parte del gobierno, porque si no se trata esta semana, si no se sanciona la ley que suspende las primarias esta semana y queda para marzo, ya empieza a pisarse con lo que sería el inicio
del cronograma electoral, bueno, hay una serie de cuestiones que complicarían, ¿no? Ya, más allá de que la oposición directamente cuestiona que se discuta este año. Esa regla no escrita que en años electorales no se pueden cambiar las reglas de juego, pero bueno, el gobierno con apoyo de varios sectores de la oposición en extraordinarias parece que va a conseguir sancionarlo, ¿no? Y por eso, bueno, la urgencia de que sea esta semana y no en marzo. Vamos a recordar cómo fue la votación en diputados para dar una idea de la amplitud que consiguió el gobierno, el oficialismo: 162 votos a favor, muy por encima de los 129 necesarios, ¿no?, por tratarse de una reforma electoral, la mayoría agravada, 55 en contra y 28 abstenciones. Cuando vimos esos números dijimos, bueno, como se dice habitualmente, el viento a favor con el que llega el proyecto al Senado es notable, más allá de que, como sabemos, en esa Cámara el peso de Unión por la Patria, del peronismo, es bastante más fuerte. Pero bueno, justamente una parte de Unión por la Patria ya adelantó que va a apoyar la suspensión, así que eso le da aire también al gobierno en esa Cámara. ¿Cómo están en principio los votos en el Senado? Vamos a ver primero los que podemos dar como confirmados a favor de la suspensión. Son 6 de La Libertad Avanza, tenemos 6 del PRO, también esto en espejo a lo que pasó en diputados y a lo que vienen anunciando, ¿no? Sí. 2 del Frente Renovador de la Concordia Social, o sea, son, hasta ahí son todos 2 senadores ahí son todos misioneros. los que son, sí. ¿Cómo? Ahí son todos los que son, o sea, La Libertad Avanza tiene 6, son 6. Completo, ahí no hay también, divisiones, claro, decís. Claro. Sí, sí. Tenemos Carlos Arce y Sonia Decut, son los 2 misioneros que responden a Carlos Rovira. Acá en diputados votaron a favor también. 2 de Unidad Federal, Carlos Vigo. Espínola y Alejandra Vigo. Sí. Y tenemos 5 de Unión por la Patria, que eso, como decíamos, le da aire al gobierno, ¿no? Se hubiese complicado si esos 5 no estaban, porque tengamos en cuenta que de los 39, esa mayoría inicial de 39 que habían construido Victoria Villarroel, el gobierno, son 2 menos, ¿no? Por la expulsión de Edgardo Cuader, por la licencia de Zimmerman, el chaqueño, así que quedaban muy justitos. Ayer justamente haciendo el poroteo también un poco, pero ya más sin placas y sí, así en el aire, y decíamos que probablemente les faltaran 5 de Unión por la Patria, así que los 5 estarían. ¿Y quiénes serían esos 5? Justo, sí. Son los 3, por un lado los 3 santiagueños que responden a Gerardo Zamora, una es su esposa, Claudia Abdala, el otro es José Neder y Gerardo Montenegro. Claro. Ellos ya dijeron que incluso Zamora dejó trascender que está a favor de la eliminación de las PASO, más allá de la suspensión. Ahí tiene 3 votos asegurados el oficialismo. También Guillermo Andrada es el catamarqueño que responde al gobernador Raúl Jalil. Y Sergio Uñac, que también adelantó por redes sociales, dijo que San Juan, cuando él fue gobernador, fue una provincia pionera en eliminar las PASO y él estaba de acuerdo en hacerlo también a nivel nacional. Hay otros 2 senadores como mínimo de Unión por la Patria que también podrían acompañar al gobierno. No los pusimos acá porque no están confirmados, pero uno intuye que también puede pasar. Los tucumanos, exactamente. Más allá de que no se puede decir que en este caso respondan al gobernador Osvaldo Jaldo, porque hay una interna fuerte en el peronismo, pero sí tanto Juan Mansur como Mendoza, la otra senadora tucumana de Unión por la Patria por Tucumán, adelantaron. Mendoza hizo alguna declaración, se encaminan, si no hay cambio de escenario por todo esto que está pasando con Libra, también podrían ya ser 7 los senadores de Unión por la Patria. Y la jujeña Carolina Moisés también es otra que por lo general juega en tándem con este grupo, ¿no? Y que suele tener posiciones muy independientes también, así que... separadas del kirchnerismo, tal cual. Vamos a seguir con los... A ver si no se les caen más, a ver cómo están los bloques pro, los del radicalismo, por ejemplo. Claro, acá tenemos 29 de Unión por la Patria, pero estamos contando a los tucumanos, pusimos todo el resto. Son 34 con la asunción de Estefanía Cora, la entrerriana que va a asumir por Cuader.
son 34. Si ponemos 5 como que van a votar a favor, nos quedan 29 del otro lado, pero Claro. estamos inflando este número por lo que contamos recién, ¿no? Sí, sí, puede haber menos todavía. Probablemente sean menos. Y mirá si hay alguna abstención también, como fue en diputados, ¿no? Sería medio raro, ¿no? Pero recordemos que en diputados, por ejemplo, los formoseños se abstuvieron Ujú. y los riojanos también, o sea que son dos gobernadores, y ellos por orden de los gobernadores, así Claro. que responden totalmente, o sea que habrá que ver si en este caso pasa lo mismo, ¿no? En este caso, las abstenciones es algo técnico, ¿no? Pero funcionarían como un voto en contra, porque todo lo que no sea positivo para sumar a los 37, que es la mayoría, no cuenta. Ya sean voto en contra, abstenciones o ausencias, Sí. es lo mismo, ¿no? Eso es lo que están intentando José Mayán, Juliana de Tulio, que son los jefes de bloque, que más allá de la posición sobre las PASO, ellos dicen no tenemos que ir detrás del gobierno en su deseo de armar un calendario electoral según sus intereses, y entonces dicen a nosotros no nos importa, que voten en contra, que se abstengan, el que Claro. no quiere venir que no venga, da lo mismo, ¿no? Francisco Paltroni también, el ex oficialista, anunció que va a estar en contra de las PASO, y después tenemos algunos senadores en duda. El radicalismo, hay algunos que están definidos, pero bueno, como es digamos, hay diversas posiciones, pusimos en duda. Hay algunos que están a favor de la continuidad de las PASO, como Carolina Lozada, ella siempre remarca que es senadora gracias a las ese PASO, esquema, claro. ¿no? Sí, sí. Ella le ganó a Maximiliano Puyaro y había otros candidatos del PRO. Hay otros como Pablo Blanco, el senador fueguino, que también. Después hay algunos que van a votar a favor, igual que en diputados. De ahí el gobierno también va a poder sacar votos, pero bueno, lo dejamos ahí en esa duda. También los dos senadores por Santa Cruz, Ujú. Carambia y Gadano, Guadalupe Tagliaferri del PRO, y nos falta Romero acá, que Romero lo ponemos del lado de Sí, el voto a favor probablemente, ¿no? claro, sí, que, sí, que va a acompañar. seguramente. Ahí tenemos otro voto para el oficialismo. Sí, sí. Eh, Porque son los 37 que necesitan. Ujú. Claro, los 37, pero hay que tener en cuenta las bajas que puede haber en el radicalismo, entonces ahí es cuando compensan los de UP. Claro. Otra forma de hacer el poroteo es lo que decíamos antes, ¿no? La mayoría de 39, que ahora son 37 porque no están Zimmerman ni Cuader. Esos 37 tenemos que sacar a Paul Troni y algunos que estaban en duda. Claro. Esos en duda se compensan con lo de Unión por la Patria, ¿no? Hay que ver cuánto más consiga el oficialismo tener de Unión por la Patria de su lado, más holgado va a estar para esta votación. Claro. Que va a ser como un paréntesis, ¿no? a toda esta discusión por el caso Libra. Ajá. Hay muchos gobernadores, como decíamos, que están interesados en que este año no haya paso, y bueno, eso puede hacer que voten con el oficialismo más allá de toda esta discusión. Los motivos son diversos en algunos casos, porque generalmente el gobernador es el que define las listas, así que no le importa que haya paso o no haya paso. En otros casos porque hay elecciones provinciales, por ejemplo, en Santiago del Estero hay elecciones a gobernador. Ujú. Entonces Zamora prefiere tener 2 elecciones, la nacional a legisladores y la provincial a gobernador, y no las PASO. Bueno, hay diferentes motivos, algunos alegan motivos económicos, menos gasto, pero sí la mayoría de los gobernadores, incluso los peronistas, están a favor de esta suspensión. Claro. Así es. Bueno, mencionabas recién a Milei, mencionabas el caso Libra, y veamos entonces lo que decía ayer el presidente de la Nación sobre el tema durante la entrevista que le hizo el periodista Johnny Viale. Tarde o temprano la espuma va a caer. Sí. Digamos, va a quedar toda la verdad en la evidencia. Saben que la economía está en franca recuperación. Si estamos en los niveles que estamos ahora, digamos, para el segundo trimestre, es decir, los datos que se van a conocer cuando estemos en el medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo a por lo menos el 7%. Ya en enero la pobreza bajó por debajo del 35%, digamos, según la estimación de González Rosada, está en 33, o sea, venimos de 57, bajamos más, ¿sí?, de 20 y pico de puntos. Listo, o sea, ¿sabes qué? Digamos, saben que si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más y son el statu quo, digamos, o sea, y cualquier cosa que puedan hacer para intentar romper, lo van a hacer, digamos, o sea, ¿por qué? Porque saben que
van camino a la extinción. Ahí lo escuchamos al presidente Javier Milei durante la entrevista de anoche por el canal Todo Noticias, donde, bueno, habló por primera vez. Fue una entrevista muy larga, de más de una hora, donde habló mayormente, 40 minutos por lo menos, se dedicó al tema Libra, donde, bueno, aclararon un poco cuál era la postura del presidente de la Nación, qué es lo que había pasado. Dijo que, bueno, que de todas maneras reconocía que se había comido un cachetazo, dijo, para hacerle un bien a un argentino o unos argentinos, que después, bueno, finalmente dijo comparó el fondo de inversión con un casino también. Bueno, dejó muchísima tela para cortar este tema. Y veamos entonces también, previamente a lo que fue la reunión del presidente de la Nación, la exposición en ese reportaje, hubo una conferencia de prensa de Unión por la Patria, donde se realizó acá en el Salón de Unión por la Patria, y ahí expusieron sobre el tema. Bueno, confirmaron lo que ya habían adelantado durante el día sábado. Habían adelantado la postura de ir por un juicio político. Ahí lo vemos a Ramiro Gutiérrez, uno de los expositores. También estuvo Carolina Bailar. Carolina Bailar era presidenta de la Comisión de Juicio Político, o sea que tiene expertise en esta materia. Bueno, fue la parte técnica, ¿no? Claro, totalmente. Ella habló de ese tema. También hablaron Germán Martínez y Vanessa Sile, y confirmaron que, bueno, la presentación, que todavía no se presentó el expediente del pedido de juicio político, que tiene que ver con el escándalo de la promoción de criptomonedas, del caso Libra. Y bueno, Germán Martínez decía durante la conferencia de prensa que esto que pasó para Unión por la Patria es gravísimo, al menos desde el punto de vista legal, dijo, político, institucional, que puede tener consecuencias graves para la Argentina. Él habló de un escándalo que trasciende las fronteras, que tiene una gran repercusión puertas adentro. Bueno, ahí la vemos también a Vanessa Sila, y también una de las figuras que muy presentes durante el juicio político a la Corte Suprema que se desarrolló el anteaño pasado. Ahí los legisladores hablaron de bueno, la necesidad de tenemos que hacer cargo de analizar a fondo las responsabilidades de tipo políticas que debe asumir el presidente de la Nación, decía. Ahí, José, más allá de que, como decías, ellos confirmaron el pedido de juicio político y argumentaron por qué entienden que hay que ir por esa vía, también reconocieron de alguna manera que al no tener los votos, también estarían a favor de la creación de una comisión investigadora, que eso sí lo proponen otros bloques, ¿no? Claro, eso sería seguramente lo único que tendría posibilidades de avanzar. Veremos si finalmente lo hacen, porque también habían dicho que iban a hacer una comisión investigadora por el caso de la visita a los represores en Ezeiza, y finalmente pero no sucedió. No sucedió. Lo que sí va a suceder ahora es un breve corte y después seguimos con más plenario. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, Zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, Zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora.
ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Segundo bloque del plenario de esta jornada, una jornada en la que estamos en periodo extraordinario en el Congreso de la Nación. Decíamos que toda la atención está puesta ahora en el Senado de la Nación y para hablarnos de la agenda del Senado lo tenemos a Pablo. Sí, vamos a repasar un poco cómo viene esta agenda del Senado, que en realidad es la agenda extraordinaria. Lo que sucede es que agotada la instancia de diputados, digamos, transitadas las principales propuestas ya por lo que tiene que ver la Cámara Baja, ahora todas las miradas se posan sobre el Senado, que bueno, es la estrella, por decirlo de alguna manera, de acá al viernes, que es cuando se termina de cumplir la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional para bueno, este temario extraordinario, es que contemplaba 7 puntos en total. Creo yo que por lo menos lo que más le interesaba al gobierno era la suspensión de la PASO, en lo que tenía que ver obviamente con lo electoral. Y después estaba ficha limpia, que ahí hay ya más dudas sobre si el gobierno o la Casa Rosada efectivamente quería impulsarlo o no, si eso venía como una suerte de moneda de cambio con algunos sectores del kirchnerismo y demás. Pero bueno, lo cierto es que la suspensión de la PASO ya pasó por la Cámara de Diputados, tuvo 162 votos, lo veíamos recién en las placas de Martín, tuvo, digamos, un triunfo holgado, mucho más de los 129 esperados. Y el poroteo obviamente está ahora en la Cámara Alta, en un momento en donde todo apunta al oficialismo. Cuando digo apunta, digo, me parece que el momento crítico lo está atravesando el oficialismo. ¿Querrá el peronismo darle un triunfo legislativo en el medio de toda esta hecatombe o querrá que siga corriendo la hecatombe justamente para el oficialismo? Bueno, es una pregunta que seguramente terminaremos de contestarnos en estos días. Pero suspensión de PASO ya tiene dictamen ya desde el Senado, desde la semana pasada, así que está listo para ir el jueves al recinto. Pliego de Ariel dijo, también la semana pasada, mientras estaba discutiendo ficha limpia, y cuando digo discutiendo no en una comisión, sino en pleno recinto, aparecieron las 9 firmas para el pliego del juez federal, del juez que además tiene a su cargo o subroga otros juzgados, pero que es un hombre muy conocido, muy avesado, digamos, en lo que es el espinel político, y que cosecha muchas críticas de ciertos sectores también de la política. Sobre todo estoy pensando, por ejemplo, en los Lilitos. El PRO no apoya la candidatura del hijo. Hay algunos medios de comunicación que también tienen una mirada muy crítica respecto de la figura del juez. Bueno, la misma pregunta, me hago exactamente la misma pregunta, y un poco lo hacíamos también recién fuera del aire. ¿Querrá el peronismo darle un triunfo político tan importante como el nombramiento de un pliego para la Corte Suprema de Justicia al oficialismo en momentos en donde hay una frase que se le atribuye a Napoleón, que no sé si es de Napoleón, pero dice, cuando tu adversario se está equivocando no le interrumpas? Claro. ¿No? Entonces, cuando trascendió el pliego del hijo que tenía las firmas el jueves pasado, era el mejor momento del... ¿el jueves pasado fue? ¿Miércoles o jueves? Sí. Entonces, cuando sucedió eso, bueno, era un momento claro, fue el anterior jueves, ¿no? En la primera sesión. Ahora se me mezclan las sesiones. Puede ser. Pero en ese momento estaban el gobierno venía con todas las posibilidades de avanzar con esta candidatura. Claro. Pero a partir de los últimos hechos, evidentemente, más de uno estaba barajando y ver las posibilidades de apoyar o no apoyar. Recién hacíamos un poroteo, como vos decías, y bueno, está todo abierto respecto de lo que pueda llegar a suceder. De todas maneras, me parece lo más concreto es que
un gobierno no puede, un oficialismo no puede ir a perder. O sea, si tenés los números, No. tenés que saberlos ya. Claro. Sí, Son diferentes el tema de las PASO, la suspensión de las PASO y los pliegos de la Corte, ¿no? Porque, Claro. como decíamos antes, para las PASO, la conducción del bloque puede decir, no, bueno, nosotros vamos a tratar de evitar, como decía Pablo, un triunfo del oficialismo. Pero con que 5, 6, 7 senadores que responden a los gobernadores que quieran suspender las PASO y den los votos, ya está. Claro. Para el pliego del hijo es distinto, tendría que ser la mayoría de los 34, por lo menos 20 claro. senadores del bloque, ¿no? Ya hay una decisión de la que no puede estar ajena Cristina Kirchner en ese Claro. caso. Sí, porque recordemos que tiene un pliego de la Corte Suprema de Justicia, se vota con 2/3 de los presentes. ¿Sí? Es una mayoría agravada, no es una mayoría absoluta. Es una discusión muy, muy, muy intrincada, muy compleja. Además, el oficialismo tiene únicamente 6 senadores. Perdió el 7º justamente por la cuestión Lijo. Digo, Francisco Pavoltroni se termina alejando del bloque oficialista en el medio de esta discusión, ¿no? Planteando muy abiertamente un desafío a la Casa Rosada, diciendo yo no quiero avalar al hijo porque el hijo tiene... o le permitió a Infran las reelecciones indefinidas. Claro. Así que esa ecuación o esa cuenta es muy, 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 muy finita. Se necesitan muchos votos a tal punto de que ayer circuló periodísticamente la posibilidad de que hubiese un tercer nombre. ¿Sí? Un tercer nombre, digo, que no fuese ni Lijo ni García Mansilla. Y también vale recordar que por decreto lo tiene que nombrar el Poder Ejecutivo antes del 1 de marzo, es decir, en comisión, mientras el Congreso no esté funcionando. Claro. Si no, tiene que, tiene que ir al recinto por sí o por no, y si es rechazado, obviamente no se puede volver a insistir con un pliego para la Corte Suprema de Justicia. Claro, si no lo podés poner a jugarlo, a quemarlo. Claro, no. Claro. Que lo mismo ¿Verdad? dicen con la posibilidad de que, bueno, acá hablamos del pliego de Ariel Lijo, pero en su Sí. momento, ya creo que eso ya fue descartado totalmente, pero se hablaba de poner a consideración el pliego del hijo, que ya tiene dictamen, Ujú. pero después, tras cartón, ir por el de Manuel García Mansilla, pero ahí, como no tiene los números, necesitaría los 2/3 para hacer un tratamiento sobre tablas y después necesitaría también los 2/3 para su aprobación o no. De eso ya no se habla, esa posibilidad se descartó totalmente. Y sí, la verdad que García Mansilla me parece que la Casa Rosada por lo menos ya deja trascender hace rato que va a ir por decreto, ¿no? Claro. Lo que siempre quedó ahí como raro es qué pasaba con Lijo. Cuando uno iba recorriendo un poco las distintas voces, uno no veía una Casa Rosada muy activa en la búsqueda de los votos por Lijo, eso te generaba interrogantes. Y al mismo tiempo, un tiempo que se va agotando. Claro. ¿Sí? Porque, digamos, esta discusión por los pliegos está desde el inicio prácticamente de la gestión. Sí. Y recordemos que la Corte Suprema de Justicia hoy está funcionando con 3 miembros, lo cual Claro. es una rareza. Está bien, después las rarezas muchas veces terminan sosteniéndose en el tiempo y se encuentra algún parche para que funcione, pero bueno, debería funcionar con 5, no con 3. Bueno, hablábamos en la anterior, estaba la ley antimafia que tenía, que tiene dictamen y que eventualmente también podría ir al recinto. Hoy pasó que hubo algunas comisiones que fueron suspendidas, por lo tanto ahora vamos a ver en esta siguiente placa unos proyectos que no tenían dictamen. Reiterancia y reincidencia, que ya obtuvo media sanción acá en la Cámara Baja, y juicio en ausencia, que iban a ser tratados hoy en comisión para tener dictamen. Bueno, finalmente se suspendió, ¿sí? Esas reuniones de comisión. Iban a estar exponiendo integrantes del Ministerio de Justicia de la Nación, más puntualmente el que sería, en realidad técnicamente es el secretario de Justicia, pero en la práctica es el viceministro, que es Sebastián Amerio, un hombre importante porque justamente era un poco el delegado de la Casa Rosada en el vínculo y en el diálogo por lo que tenía que ver con la negociación con los pliegos. Eso abre un interrogante también de si mañana habrá comisión por ficha limpia, que ya está descartada para la sesión del jueves, obviamente, que ya se piensa en ficha limpia en el Senado para lo que es el periodo ordinario de sesiones, pero cuando te viene la mala, Sí, mejor. se te cae todo.
Claro. Entonces, ahí quedan dudas sobre si ficha limpia, la reunión mañana, digo, de comisión de ficha limpia, se hará o no se hará. Y lo que sí mañana va a haber es reunión de labor a las 10 de la mañana, que esto lo mencionabas antes vos, José, para terminar de delinear, ¿no?, el temario. Bueno, Sí. porque en definitiva, ¿qué queda en pie? ¿Qué está en condiciones de ir al recinto el jueves? ¿Y qué voluntades tenemos, ¿no? Porque abrir el recinto para el oficialismo puede ser eventualmente un trago amargo. Digo, yo me imagino Unión por la Patria yendo con los tapones de punta a marcar la cancha con lo que hemos visto todos estos días, desde el viernes a la noche, con la cuestión del LibraGate, del CryptoGate o de lo que quieran denominar, pero en definitiva ya todos sabemos de lo que estamos hablando. Y ahí en el último renglón, sin tratar la ley de quebrantos, que no tuvo recorrido ni en diputados ni en Senado, un proyecto que había, incluso entre aliados, algún que otro planteo respecto de lo técnico, de las actualizaciones de algunos valores. Tampoco era, me parece, lo que al oficialismo más le interesaba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quedó en todo caso para lo que será el periodo ordinario a partir del 1 de marzo. Sí, es un tema que el tema de quebrantos tiene que ver con los pagos de ganancias de aquellas empresas o personas físicas que no tienen quebranto en determinado ejercicio, que no pagan en ese momento por ganancias y que después, bueno, cuando no tienen quebranto, cuando les va bien, tienen que compensar lo no pagado. Y entonces en ese caso había una discrepancia respecto de los coeficientes de cómo cobrar Actualizar aquello. Pues esos montos, digamos. Claro, así es, un poco. Así que bueno, veremos. Veamos ahora un poco, me parece que, a ver si tenemos algunas imágenes de lo que fue la presentación de Javier Milei en la entrevista que le hicieron ayer sobre, el episodio caso Libra, justamente de esto. Esto decía en otro pasaje de la entrevista. Lo que es el universo de los emprendedores en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, de los que tienen que ver con los programadores. La característica esencial de ese segmento de la economía es un segmento que está en la informalidad. Sí. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, blanquean lo mínimo e indispensable, con lo cual ese segmento no tiene acceso al financiamiento, es decir, no tienen forma de... Entonces eso hace que vos no puedas crecer. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? Porque el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable. De esa manera tampoco le da para tener una carpeta crediticia. Por otra parte, Argentina, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años, tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de proyectos. ¿Qué hacen? Fondean una gran cantidad de proyectos y con que salga uno bien, ya está. Y salieron airosos y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está. Eso en Argentina no está. Por lo tanto, a mí vienen y me proponen, ¿sí? ¿Quién viene? Davis. Davis. Sí, Davis. Acá sí. en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre. Sí, fue octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. Escuchamos al presidente de la Nación durante la entrevista con el periodista Jonathan Viale, hablando un poco de cuál era el trasfondo que tenía esa sugerencia, que fue ese apoyo que dio y que es lo que ha abierto una fenomenal polémica respecto del apoyo de si cuán ético es que un presidente de la Nación apoye un emprendimiento de estas características. Él decía
en un pasaje dijo, por ejemplo, bueno, qué diferencia había como, por ejemplo, cuando va un presidente a inaugurar una fábrica, ese tipo, ese era el argumento. Del otro lado decían, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que bueno, es una gran polémica que se ha generado y que repercute claramente acá en el Congreso de la Nación. Veamos otro de los pasajes de esta larga entrevista que se difundió anoche. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, sí. Bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, digamos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Sí. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, digamos, o sea, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí agarro y le doy difusión. Le doy difusión, esa es la palabra, me parece, clave, que fue durante la reunión, la entrevista que se difundió anoche, porque, bueno, una cosa es difusión y no otra cosa es promoción. Sino difusión, ¿no? Claro, justamente que es un poco lo que ya venía instruido el presidente de la Nación para, bueno, decir, y él la hizo durante la entrevista, la diferenciación puntual cuando le dijeron, bueno, pero estabas apoyando. No, yo estaba difundiendo la actividad de lo que iba a hacer. Bueno, el planteo que se hace es, bueno, lo difundía de una manera muy particular porque, bueno, no es habitual que el presidente ponga tweets fijados, que es lo que sucedió en ese momento. Esta token sigue funcionando de todas maneras. O sea, no es que los defensores, aquellos que aclaran que no se trató de una estafa, sostienen que, bueno, de hecho, esta criptomoneda, este emprendimiento sigue funcionando muy a la baja, claramente. En todo caso, la crítica que se le hace claramente son dos. Por un lado es la fuerte caída que tuvo en ese momento y las pérdidas que hubo. El presidente decía, bueno, no afectó mayormente a los argentinos, sino que afectó a inversores chinos y norteamericanos. Sí. Salvo el hijo del diputado Diego Santil. No, lo digo un poco en chiste, uno de los cinco, pero también en serio, digamos. Sí, claro. Porque, nada, entiendo que en su buena fe el hijo de Diego Santilli, bueno, claro, hizo su inversión. Inversión, sí. Él decía, aparte insistió en eso de que no lo habían hackeado. Sí. Que eso lo dijeron desde la hora cero. O sea, Lilia Lemoine, que es una persona que tiene mucha llegada con el presidente de la Nación, ella dijo en el primer momento, lo dijo en Twitter, en X, cuando el viernes a la tarde-noche avanzaban las horas y crecía la polémica, ella dijo, no hay hackeo, decía ella, y fue una cosa que después sostuvo la Casa Rosada, que no había hackeo, y lo dijo durante esta entrevista. Claramente es un tema que sigue dominando la escena pública, seguirán habiendo cuestionamiento de parte de la oposición. Juicio político, hasta ahora se anuncian que se van a presentar. La izquierda sí presentó un pedido de juicio político. Unión por la Patria dijo que iba a presentar. También la izquierda. Claro. Y otra de las cosas que se presentaron, sí, lo que se presentaron en las últimas horas fueron unos proyectos. Claro, pero la comisión investigadora creo que fue Democracia para Siempre. Sí, el bloque de Juliano. Unión por la Patria presentó proyectos para retirarle las facultades delegadas. Y Tolosa Paz, claro, aparte, ¿no? Que están en la ley de bases. En el caso de Tolosa Paz
Son 2 artículos. El proyecto que presentó está firmado por alrededor de 50 diputados de su bloque. Es para derogar el título 1, artículo 1 de la ley 27.742, que es la famosa ley de bases, que fue sancionada el 8 de julio del año pasado. Pero tiene que ver, ella lo que sugiere es lo que tiene que ver, porque ese artículo es la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. No deroga toda esa parte, sino la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, según el artículo 76 de la Constitución. Eso lo presentó Tolosa Paz hoy. Y también Cecilia Moró presentó, o sea, no se pusieron de acuerdo y cada una presentó el suyo, de ese mismo bloque, un proyecto más amplio, que tiene 5 artículos y que deroga un montón de artículos desde revoca las facultades delegadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí habría que verlo bien exactamente, pero le quiere podar las facultades delegadas. Fue una de las cuestiones que planteaban ayer en la conferencia de prensa los diputados de Unión por la Patria, como una suerte de presión a los bloques opositores llamados dialoguistas, diciendo, bueno, si el gobierno no tuviera estas facultades delegadas que ustedes votaron, de alguna manera señalando, ¿no?, al PRO, al radicalismo, esto no hubiese pasado. Claro. Entonces ahora van... Por eso que son proyectos también que tienen que ver con los posicionamientos electorales, ¿no? Claramente hay una suerte de competencia por, bueno, a ver quién es realmente opositor al gobierno, para, bueno, atraer a esa parte del electorado. También había cuestionamientos a estos bloques por no impulsar acciones en el Congreso, ¿no?, a partir de este hecho. Y había un cuestionamiento de parte de Germán Martínez en cuanto a que, bueno, algunos sectores, por ejemplo, en el caso del PRO, que decían que se trataba de un caso grave, Sí. pero que no iban a estar alineados con el kirchnerismo, con aquello, sin mencionar específicamente al kirchnerismo, pero sí con quienes Oposición de la oposición. Y ella hablaba de eso, justamente. Oposición de la oposición. Bueno, en el comunicado del PRO, ¿no hace mención al kirchnerismo? ¿Cómo? El comunicado del PRO no hace mención al Puede kirchnerismo. ser en la parte que rechazan el juicio político, ¿no? Claro. Creo que en el último párrafo hacen directamente mención al kirchnerismo. Sí, sí. Diciendo que es grave, que en Es esta verdad. instancia no Sí. están con la idea de avanzar en... Hoy reapareció Macri. Sí, sí. Perdón, dije, pero... ¿no? Que hacía Claro. bastante que no... Sí, sí, que Todas no, sus últimas y noticias fue eran muy de duro. Cumelén. Claro, y fue bastante duro en cuanto a... Y hoy que- justo en el medio de este lío, ¿no?, en el que está metido la Casa Rosada y el presidente, apareció en Santa Fe. Claro, y apuntó hacia aquellos que rodean al presidente de la Nación. Ya se sabe que él ya lo ha dicho. Lo tiene apuntado Santiago Caputo, A básicamente, Santiago hace rato. Caputo. Después hablamos más de la participación de estas fricciones que hay. Pero bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Tercer bloque de plenario y hablamos durante el programa muchas veces de los pedidos de juicio político que están en marcha, algunos se han presentado, todos se han anunciado, por lo menos se habrían anunciado 3 pedidos de juicio político en ese sentido, pero del tema hay que conformar la comisión primero que todo. Hay una controversia que rodea a la conformación justamente de esa comisión. De todo eso nos va a hablar Martín. Sí, José, así es. Vamos a ver cómo está conformada la comisión de juicio político. Como decíamos al principio, es el camino que eligió Unión por la Patria. Ellos dicen, bueno, no hay que conformar una comisión investigadora porque justamente para eso, para investigar a la presunta responsabilidad de un presidente, ya está en la Constitución, que debe ser la comisión de juicio político. El resto de la oposición dice, bueno, no, eso en esta instancia todavía no, vamos por otro camino. Pero bueno, ¿qué pasaría si realmente, lo cual es difícil, realmente se avanza, el kirchnerismo juntaría los votos para avanzar por esta vía? Bueno, los pedidos de juicio político por el momento son del bloque Unión por la Patria, que no está presentado, pero confirmaron ayer en una conferencia de prensa que va a ser ingresado esta semana el expediente a la Cámara. También hay diputados sueltos de Encuentro Federal, que son justamente los que no tienen asiento en la comisión. En la comisión están el cordobés Bruje y Emilio Monzó. Pero Esteban Paulón, Mónica Fein, los dos socialistas, y Natalia de la Sota, la cordobesa, están a favor del juicio político. Después vemos que, bueno, para explicar un poco el marco, es el argumento de Unión por la Patria. Es un instrumento que está en los artículos 53 y 59 de la Constitución, y es el procedimiento constitucional que se realiza en el Congreso. Lo que hace Diputados es investigar. Primero la comisión abre el proceso. Una vez que se investiga, pasa a la Cámara, y lo que hace el Senado es juzgar. En el caso de que los diputados resuelvan con el voto de los 2/3 que bueno, es pertinente la acusación y la investigación, y que habría motivos para que pase el Senado para el juzgamiento, ¿no? Vamos a ver en la próxima placa ese tema justamente. La Cámara de Diputados acusa, el Senado juzga, eventualmente destituye, y en los dos casos, tanto para que salga de diputados y vaya al Senado, como después en el juzgamiento, harían falta los 2/3 de los votos de ambas cámaras, que era también uno de los argumentos de Unión por la Patria allá en la conferencia de prensa, ante los bloques dialoguistas que decían, no, bueno, tengamos un poco de mesura con el tema del juicio político. Unión por la Patria decía, no, pero diputados no es que juzga, diputados investiga. Claro. Si ustedes quieren armar una comisión investigadora, bueno, puede investigar la comisión de juicio político. Ahí está un poco la discusión, ¿no? La referencia a los diferentes tiempos entre Unión por la Patria y el resto de los bloques, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente. Son pasibles de juicio político el presidente, la vice, en este caso, el jefe de gabinete, los ministros y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Muchas veces se hacen comisiones investigadoras para investigar a otros funcionarios o a empresas, ¿no? A otros sujetos. Los funcionarios tienen esta posibilidad, por lo menos, en la comisión de juicio político. Las causales son mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, comisión de delito y crímenes comunes. Todavía no está presentado el proyecto de Unión por la Patria, pero ayer adelantaban que serían las dos primeras: mal desempeño y posible comisión de delito. Claro. Vamos a ver cómo está conformada la comisión. No, eso viene después. En la investigación, el acusado no está obligado a testimoniar, puede declarar por escrito o no hacerlo directamente. Los testigos sí. Esa es una diferencia con la comisión investigadora. La comisión de juicio político tiene la facultad, que lo vimos en el proceso contra los integrantes, ¿no?, de la Corte, ¿no? Que claro, en varias reuniones amagaban, cuando había una ausencia o una falta, decir, bueno, lo podemos ir a buscar con la fuerza pública. En el caso de la comisión investigadora, más allá de que se dicta su propio reglamento, eso estaría más diluido, ¿no?
Cuando el acusado es el presidente, el Senado es presidido por el presidente de la Corte Suprema, no por la vicepresidenta, por un motivo tal vez distinto al que se estaría sucediendo ahora, ¿no? Que es que por lo general se entiende que el vicepresidente va a actuar a favor del presidente. En este caso, como sabemos, hay una disputa importante entre presidente y vice. Villarroel no se pronunció por el caso Libra, también un hecho llamativo. Pero bueno, de cualquier manera sería presidido por el presidente de la Corte el juicio político en el Senado si es al presidente. Claro, porque podría verse eventualmente beneficiada. Claro. Vos decís, en este caso por lo menos. En este caso no, claro. Pero está pensado para que no el vicepresidente no beneficie al presidente, ¿no? Claro. Bien. La comisión de juicio político tiene 31 integrantes. Claro. O no lo beneficie, no lo perjudique. Claro, bueno, es verdad. Yo creo que estaba pensado para que no lo beneficie, ¿no? Claro. Pero sí. De 31 integrantes, la mayoría es siempre la mitad más uno. En este caso, más allá de que no haya mitad más uno, son 16. Lo que sería la firma necesaria para el dictamen y también para abrir el expediente. Es algo que se llama la admisibilidad de la investigación, ¿no? ¿Y ahora estarían los 16 votos? Porque ya estuviste estudiando a ver... No están los 16 votos. Por eso ayer el kirchnerismo se mostró cauto y predispuesto a apoyar una comisión investigadora. Claro. Más allá de que dio todos los argumentos en contrario, ¿no? No, porque son 13 integrantes de Unión por la Patria que están en la comisión y como decíamos, ninguno de los que apoyan el juicio político, ni Paulón, ni Fein, ni... ¿quién me falta? De la Sota, están en la comisión y el resto, bueno, ni el PRO, que no apoya, por supuesto el oficialismo tampoco, ni la Unión Cívica Radical, que no apoya, ni los dos integrantes de Democracia para Siempre, que son Fernando Carvajal y Mariela Coleta, tampoco apoyan. Ellos fueron por la vía de la comisión investigadora. Claro. Está Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, que lo que hizo Elisa Carrió fue presentar una denuncia penal y por el momento nada en el Congreso. Y tampoco me falta uno, Emilio Monzó y Juan Bruje, de Encuentro Federal, tampoco están, por lo menos por ahora dijeron, a favor del juicio político. Claro. Así que con 13 firmas no alcanza. La izquierda también, que podría estar a favor, tampoco tiene representantes en la comisión. Claro, sí. Hay un misionero, uno de Innovación Federal, está Oscar Sago también. Claro. O sea, no hay... El kirchnerismo no tiene forma de conseguir los 16. Claro, están lejos. Recordemos, en cambio, por ejemplo, cuando fue el juicio político que más fresco tenemos en la memoria, que fue a los miembros de la Corte Suprema, estaban en ese caso, tuvieron por lo menos las firmas necesarias para avanzar. Para declarar la admisibilidad, esa palabra difícil, del expediente. Y finalmente lo que terminó sucediendo es que emitieron dictamen a fin de año, porque también estaba la posibilidad de que no lo hicieran. Bueno, emitieron dictamen y ese dictamen tiene validez por 3 años. Que yo me acuerdo, le pregunté en este programa, le preguntaba al diputado Juan Manuel López a ver si no correspondía que desempolvaran ese dictamen para que no funcionara como espada de Damocles sobre los miembros de la Corte Suprema, para ponerlo a consideración y eliminarlo en todo caso, votarlo para ver, y eso le parecía así bien que lo hicieran, pero bueno, finalmente no ha sucedido. Igualmente nadie tiene la expectativa de que vaya a aprobarse vaya a tener los 2/3 esos dictámenes. Pero está, ¿no? Está latente. Está ahí. Le sirve para demuestra, botón de muestra. Claro. Ahí tenemos los integrantes por cada bloque. El oficialismo tiene 4. Almirón, Emma, Mayoraz y Pagano. Recordemos, bueno, ahí hay toda una controversia por quién preside la comisión. En un momento había sido elegida Pagano, pero esa convocatoria no tenía validez según el oficialismo, porque Martín Menem la había suspendido minutos antes, ¿no? Claro. Entonces, por ahora figuran, oficialmente en la página figuran todos como vocales, no hay designadas
autoridades, así que ese tendría que ser también otro punto, ¿no? Claro, que era un punto de controversia, porque en aquella oportunidad después, me acuerdo de esa vez, Emilio Monzó tomó la batuta y dijeron, bueno, tenemos quórum, tenemos potestad para funcionar. Y siguieron funcionando y eligieron, si no mal no recuerdo, a Pagano presidenta. Sí. Después, a ver, cuando vayas nombrando los siguientes me voy a acordar. Posiblemente Gailar, como Gailar, dice, ¿no? No era la presidenta anterior, ¿no era? Que no. Ahí tenemos a los 13 de UP, son miembros destacados del bloque. Moró vicepresidente. Ahí lo está. Moró vicepresidente. Leopoldo Moró. Leopoldo. Están los dos, Moró, Leopoldo y Cecilia. Está Carolina Gailar, que era la anterior presidenta, sí, claro. Ramiro Gutiérrez, Ricardo Herrera, el riojano, Marino, Germán Martínez, el jefe de bloque, Juan Pedrini, el chaqueño, Paula Penaca, la secretaria de bloque, Vanessa Siley, Guillermo Snopet, Rodolfo Tailade y Hugo Yasky. Son varios que se repiten de la conformación anterior, claro, ¿no? Esa que juzgó a la Corte. Sí. Como decíamos, es la primera minoría, Unión por la Patria, pero no alcanza a las 16 firmas para la mayoría. Vamos a la siguiente, vamos a ver ya los bloques aliados. El PRO con Asmechet, Finocchiaro, Álvaro González, Silvia Los Penato y Patricia Vázquez, ninguno a favor de iniciar el proceso. Lo mismo los radicales, son justo dos que están bien cercanos al oficialismo, ¿no? Francisco Monti y el correntino Federico Turnier. Claro. Los radicales con peluca. Claro. Como podríamos decirle Monti informalmente. Monti no es del grupo original, pero está. Pero le podemos poner también, sí. Tiene posiciones muy cercanas al oficialismo. Ahí teníamos los dos que nombrábamos de Encuentro Federal, el cordobés Bruje y Emilio Monzó, también ninguno a favor de iniciar el proceso, lo mismo que los dos de Democracia para Siempre, Fernando Carvajal, Mariela Coleta, y tampoco Pablo Oliveto de la coalición cívica. Pablo Oliveto es la secretaria de esa conformación medio irregular que tiene, pero que la habían nombrado y no reconocido por la presidencia de la Cámara, claro. Alberto Arrúa de Innovación Federal y Oscar Sago del MID. Todos estos que estamos nombrando, ninguno, por lo menos por ahora, se plegaría a abrir el juicio político, por eso ya en Unión por la Patria directamente ayer lo dieron a entender de manera no del todo explícita, pero bastante clara que lo que podría avanzar es una comisión investigadora, y tampoco está tan claro porque la comisión investigadora tendría que conformarse a partir de una de las comisiones que es Peticiones, Poderes y Reglamento, que está presidida por Silvia Los Penato del PRO. Entonces lo que analizaban es que ya sea por un camino o por otro, debería abrirse la vía por una sesión, por una convocatoria a una sesión especial, juntar los 129 para una cosa o para la otra, la más factible era para la comisión investigadora, para emplazar a esa comisión. Pero tampoco estaba tan claro que estuvieran los 129 votos para la comisión investigadora. Por eso que decíamos, ¿no? Ni el PRO, ni el radicalismo, ni la coalición cívica por ahora. La coalición cívica dijo, bueno, presentamos la denuncia penal y vamos a esperar. Hay que ver también si están todos los 98 de Unión por la Patria. Así que eso igual va a quedar para marzo. Decíamos, bueno, vamos a ver cómo sigue el tema en estas 2 semanas y ahí se pondrán a juntar en todo caso o analizar a ver si tienen el número. Así es, bueno, finalmente entonces eso es contamos los detalles respecto de cómo tiene que ser avanzar y trabajar la Comisión de Juicio Político, de la que se ha vuelto a hablar en estos días, justamente a partir de la presentación de algunas iniciativas en ese sentido. Decíamos que hay actividad en la Cámara Baja, a pesar de esta suerte de esto de que terminó ya un poco las funciones, la actividad respecto de las extraordinarias, pero por ejemplo ayer funcionó la Comisión de Relaciones Exteriores, se reunió para recibir a el presidente del Mercosur o del Parlasur. Y hoy había una reunión. Hubiese recibido al presidente. No, claro, digo que si hubiese recibido al presidente del Mercosur, recibía a Milei. Así es, sí. Y bueno,
hoy se realizaba a partir de las 3 de la tarde una reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Israel, que creo que preside Sabrina Smechet, me parece, casi estoy seguro que es ella, diría. Y bueno, estaba previsto que recibieran al embajador de Israel, Eyal Sela, y a familiares de secuestrados por Hamas en Gaza, en un día muy especial, justamente porque hoy se conoció que, difundió Hamas y de alguna manera lo confirmó, hace minutos lo había confirmado las autoridades israelíes, que, bueno, se iban a entregar los cuerpos de la familia vivas. Habían sido liberados el papá de los chicos, y ahora, había resquemor respecto, siempre se había difundido la información de que habían muerto esos chicos en un bombardeo, la esposa del liberado y los dos chiquitos, Sherry Silverman, Ariel y Kafir. Son los nombres una noticia que tiene hoy el jefe de gabinete Guillermo Franco creo que recibió al embajador de Israel en Argentina, a Eyal Sela, por justamente, y a los familiares, ¿no? de los secuestrados. Así es. Y de los que están por ser liberados y de los que fueron liberados. Entonces, hoy se realizaba esa reunión del Grupo Parlamentario de Amistad. Y otro de los temas que dominó el verano, más allá de la cuestión política, fue justamente un tema que tiene su correlato político, como son los incendios de bosques que se dieron, y de ese tema nos vas a hablar, Pablo. Sí, porque obviamente siempre que suceden este tipo de situaciones, ¿no? de incendios forestales muy potentes, se da que se presentan proyectos para declarar la emergencia en lo que tiene que ver con la emergencia ígnea, ¿no? Como se dice, para darle justamente tratamiento y posibilidad de que se atienda la urgencia de las situaciones en lo que tiene que ver con Chubut, Neuquén y Río Negro, que son las provincias que en estos momentos están siendo más afectadas. Hay un proyecto de Esteban Paulón que lo que busca es justamente declarar la emergencia ígnea en estas provincias, también en Corrientes. En Corrientes, en principio, hay focos de incendios que ya están controlados. Digo que es recurrente esto porque el año pasado, por ejemplo, vimos que en Córdoba había incendios también y hubo varias presentaciones de proyectos. Acá la idea es generar una serie de beneficios impositivos y de tratar de tener asistencia coordinada tanto con provincias como con municipios para poder avanzar en lo que tenga que ver con atender justamente esta catástrofe. Digo catástrofe que no es natural, ¿no? Porque vale recordar que el 90% de los incendios forestales tiene que ver con la mano del hombre. No digo que haya una persona estrictamente prendiendo con un fósforo el bosque, sino que por ahí es la mano del hombre, algún descuido, algún accidente o incluso tal vez alguna actividad industrial que termina provocando que miles de hectáreas sean devoradas por el fuego. En el caso de la Patagonia, hasta el fin de semana eran alrededor de 40.000, un poco más. Sí. Recuerdo, digamos, esto me pasa a mí porque yo tengo lógica de gráfica, pero hasta el viernes la agenda estaba bastante concentrada en lo que tenía que ver con los incendios en el sur. Después, obviamente, con el tuit del presidente cambió la agenda. Pero decía recién que Paulón presentó un proyecto con la idea de poder declarar la emergencia en estas provincias y de tener alguna suerte de asistencia, ¿no? Estos proyectos que a veces no siempre prosperan, porque además tiene que ver con poder abrir un poco la billetera, no está estrictamente en la visión del gobierno, pero plantea, por ejemplo, un fondo de recomposición ambiental que tendría que ser administrado por representantes de provincias y de municipios. También este fondo de recomposición ambiental destinaría esos fondos a la construcción de infraestructura, a la adquisición de elementos y al entrenamiento de personas para lo que tiene que ver con la prevención y el combate
de los incendios y además tratar de adoptar todo tipo de medidas tendiente a la prevención justamente de estos incendios. Miguel Pichetto, vi recién en redes que había presentado un proyecto, pero más por el lado de sancionar, Claro. ¿sí? Porque acá se coló la discusión obviamente con los grupos mapuches exactamente, con la RAM, ¿no? Con la resistencia ancestral mapuche y bueno, con ciertas acciones tendientes obviamente a generar caos. Claro. Porque estos incendios generan eso, ¿no? Caos, bueno, además de muertos, pérdidas materiales y además obviamente pérdidas ambientales, porque estamos hablando de miles y miles de hectáreas de bosque que se consumen y se devoran. Claro, y eso afectó de lo que uno recuerda, bueno, está en la Patagonia, sí, en Corrientes también. Exacto. Hay incendios, creo que hay también en Córdoba, algo debe haber. Sí, hay en Córdoba, Catamarca, Corrientes y las 3 provincias del sur que mencionábamos recién, que son Chubut, Río Negro y Neuquén, en lo que tiene que ver obviamente pegado a la cordillera, ¿no? Claro. En el Parque Nacional Nahuel Huapi y no recuerdo ahora el otro, había 2 parques nacionales afectados y el Lanín, claro, en Neuquén. El Lanín en Neuquén y el Nahuel Huapi que está en Río Negro y que tiene que ver obviamente con el lago. En Epuyén también. Y en Epuyén. Epuyén ya es provincia de Chubut, los gobernadores se reunieron, o por lo menos tuvieron algunos gestos desde Casa Rosada, se reunieron con Guillermo Francos. Hubo en el medio de todo eso, la semana pasada me estoy refiriendo, la salida de la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, que fue reemplazada por Fernando Brom. Pero bueno, este proyecto que mencionábamos recién es de Paulón y tiene que ver con generar un fondo y poder asistir a las provincias, coordinación de nación, provincias y municipios, en lo que tiene que ver con atender estas emergencias. Y recordemos también que un proyecto se presentó la semana pasada por parte del Poder Ejecutivo que se hablaba de incluirlo en extraordinarias para aumentar las penas por incendios. Claro. Pero finalmente, no ingresó en el temario, seguramente va a ser en ordinarias. Y es un proyecto que tiene 4 artículos, eleva a 4 años la mínima por los incendios, explosiones o inundaciones, aquellos que causen esto, derrumbe, liberación de tóxicos, emisión de radiaciones y una máxima de 15 años. Tiene esa iniciativa que comenzará a trajinar seguramente a partir del 1 de marzo cuando arranquen las ordinarias. Llegamos. Lo último, José, cortito, para las extraordinarias, el gobierno el oficialismo tendría la intención de hacer 2 sesiones. Bien. Es lo que... En el Senado. En el Senado, sí, en el Senado. No una, sino 2, para que, el posible tratamiento del hijo no complique las PASO. El gobierno así tampoco es que cede algún tema, sino que, podemos decir que dobla la apuesta, porque no una, sino 2 sesiones esta semana. Tendría sentido esa alternativa. Bueno, gracias, Martín. Gracias a vos, José. Nos vemos mañana. Pablo, nos vemos el jueves. Así es. Y con ustedes nos vemos mañana a partir de las 15. Quedan en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Almas, Fernando Fraquelli. Y nosotros nos vemos entonces mañana desde las 15. Será hasta entonces.